Hola a todos, buen día. Mi nombre es Ernesto Aguilar García, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Automatización, cursando actualmente el primer cuatrimestre. Este video es para la materia de instrumentación virtual impartida por el profesor Fabio Moreno Ortiz. Y bueno, a manera de resumen, este proyecto consiste en un control de temperatura on-off. El sistema de control mide la temperatura ambiente y regula la temperatura de un sensor a través del calor que emite una fuente de calor, tomando un punto de consigna establecido por el usuario, y se comunica con la terminal supervisora a través de internet. Para efectos de este primer resultado de aprendizaje me enfocaré en la realización del instrumento virtual. En futuras entregas iré diseñando el resto del proyecto. The project consists of an on-off temperature control. The control system measures the ambient temperature and regulates the temperature of the sensor through the heat emitted by the heat source, taking a set point established by the user and communicating with the supervisory terminal through the internet. For the purpose of the first learning result, I will focus on the realization on the virtual instrument. In the future installments, I will design the rest of the project. Bien, para empezar voy a empezar mostrando lo que es el instrumento virtual. En el panel frontal nos pide que haya un botón de activo reposo configurado para que cambie de estado cuando se suelta el botón principal del ratón, y con valor por defecto en la posición de reposo. Cambie de estado cuando yo doy clic, cambia activo, y hasta que vuelva a dar clic vuelve a ponerse en reposo. Un botón puesto fuera, manual del calefactor. Bueno, es para que cambie de estado a puesto cuando se preme el botón principal del ratón, y al soltarlo regresa a su posición de fuera, que es la que está por defecto. Cuando yo oprimo este botón se pone en la posición de puesto, y al soltar el clic vuelve a su posición normal. Un control de ingreso del valor deseado de temperatura, es decir, una consigna, es este aquí, de estilo apuntador, de desplazamiento vertical, con escala de 0 a 100 grados Celsius y división de 10 grados. Etiqueta de unidades activa. Indicador digital con una resolución mínima de 0.5 grados. Si yo empiezo a incrementar, pueden ver que el aumento es de 0.5 en 0.5. Bien, un control para la selección de archivo y ruta donde se almacenan los datos, es este que tenemos aquí. Un control para guardar y ignorar el almacenamiento de los datos, el que podemos ver aquí. Normalmente está en ignorar, y bueno, si yo doy clic va a empezar a guardar los datos. Un control de paro para tener la ejecución del instrumento virtual, es el que tenemos aquí, y dice que debe estar configurado para que cambie de estado cuando se oprime el botón principal del ratón, o bien con la combinación de las teclas F1, control F1. Esto lo podemos ver en sus propiedades. Y en Key Navigation podemos ver aquí está el comando para detenerlo con el teclado. Bien, también nos pide un indicador gráfico con autoescala en el eje vertical, a 100 puntos en el eje horizontal. Y bueno, hay herramientas de acercamiento y desplazamiento activas, y gráficos sobrepuestos del valor medido de la temperatura controlada, la temperatura deseada, la temperatura más alta de las últimas 10 muestras, la temperatura más baja de las últimas 10 muestras, y el valor de la temperatura ambiente. Asimismo, un indicador de la temperatura controlada, que es la variable medida, es este de aquí, de estilo termómetro, con escala de 0 a 100 grados Celsius, división de 10 en 10. Etiqueta de unidades activa e indicador digital con una resolución de 0.1. Un indicador de la actividad del calefactor es estilo LED, este que tenemos acá. Cuando enciende se pone en verde, y cuando se apaga vuelve a su color gris. Todos los controles e indicadores tienen un rótulo, son esto que podemos ver aquí, y el icono, el icono está editado. Bien, aquí está el icono.
Asimismo está documentado. Bueno, nos pide que esté documentado. Vamos aquí, nos vamos a su documentación y aquí está. Y todos los controles e indicadores del panel frontal tienen descripción en la ayuda y muestran el TIB en el panel. Si yo os pongo el cursor sobre alguno de estos, me muestra el TIB, por ejemplo el temperatura ambiente, temperatura leída, el valor de temperatura deseada, no sé, el del que estaba el calefactor, y asimismo con la ayuda aquí podemos ver temperatura ambiente, la gráfica, el calentador, o sea LED, el botón de paro, el botón puesto fuera, etc. Y bueno, también nos dice que no es necesario utilizar la barra de desplazamiento de la ventana del sistema operativo para observar todos los controles e indicadores del panel frontal. Está dentro de lo que es esta resolución de 1366 por 768. Como puedes ver, no es necesario mover las barras de desplazamiento. Bueno, ahora pasamos con lo que sería con la ventana del diagrama de bloques. Esto nos pide que el código principal existe al menos una estructura de máquina de estado. Es esta que podemos ver aquí, la que nos va a estar diciendo, bueno, si el estado se encuentra activo o se encuentra en reposo a través de un shift register que está dejando aquí, es la que va a seleccionar este case. Cuenta con al menos una subrutina. Aquí tenemos varias, tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 4 y bueno, 5 contando con el demo de temperatura. No tenemos elementos encimados, todo está debidamente ordenado, no se dificulta ver el flujo de datos, y bueno, el código contiene etiquetas y comentarios que describen el propósito de cada cosa. Aquí los podemos ver igual acá. Y el código principal y las de las subrutinas pueden observarse completamente en la pantalla de la computadora sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento de la ventana del sistema operativo. Igual, bueno, que en el caso anterior podemos ver que todo el código se puede ver en la ventana sin necesidad de usar. Y bueno, el BI cuenta con un código auto ejecutable standalone. Bueno, ya lo tenemos instalado. Aquí es el código auto ejecutable, en un momento se los estaré mostrando. Bien, bueno, ahora les voy a mostrar lo que vendría siendo el archivo auto ejecutable. Bueno, ya está instalado en lo que es en la computadora. Lo que hace es que no se va a ejecutar por medio del AdView, sino como una aplicación completamente diferente. Bueno, ahorita esperamos a que abra el programa. Y bueno, nos dice aquí que al abrir el archivo auto ejecutable se pone automáticamente en ejecución. Aquí, como podemos ver, esta flecha está marcada en negro, que está ejecutando el programa. El botón está en estado de reposo y no está realizando ninguna acción. Bueno, aquí en la parte del archivo de guardado, pues nada más para mostrarles de manera rápida en qué archivo vamos a nosotros empezar a guardar los datos. Bueno, esperamos que abra la ventana. Y bueno, esto es para mostrarles de que el archivo donde vamos a guardar los datos ahorita está totalmente vacío, no tiene nada guardado. Y se abrió la ventana para lo que es seleccionar nuestro archivo de guardado. Vamos a seleccionar aquí, almacenamiento de datos. Y bueno, de manera rápida lo que les voy a mostrar es que en este archivo está, bueno, hasta ahorita está totalmente vacío, no tiene nada guardado. Esto para que puedan ver que posteriormente se van a estar almacenando los datos aquí.
Bueno, esperemos a que abra. Y como podemos ver, esto está en blanco. Bueno, ya más posteriormente lo voy a mostrar cómo es que se guardan los datos. Y bueno, volviendo a lo que es el auto ejecutable, bueno, es que se pone automáticamente en ejecución con el botón de estado de activo a reposo, y aquí podemos ver que automáticamente empezó a ejecutarse en cuanto lo abrimos. Obviamente igual aquí lo podemos detener y bueno, pues igual podemos empezar a volver a correr. Y bueno, vamos a colocar en nuestro valor de consigna un valor de 29 aquí. Y bueno, ahorita aquí voy a colocar lo que vendría siendo la temperatura que marca actualmente el clima, que son 22 grados. Esto para que, bueno, nuestro termómetro de temperatura ambiente también lo esté registrando. Pasamos a lo que es aquí de reposo, lo ponemos en activo y bueno, como podemos ver ya empieza a tomar los datos de lo que es la temperatura leída por el sensor. Bueno, en este caso está solamente siendo simulada. Ya se muestra el valor de temperatura ambiente y se empiezan a graficar los datos en, bueno, lo que vendría siendo pues en nuestra gráfica. La idea de esto es que se trate de mantener una temperatura de 29 grados o la que nosotros pongamos en nuestra consigna. Tiene una un rango de más menos 0.5 grados, es decir, nuestro calentador va a estar encendiendo hasta que supere los 29.5 grados o se va a apagar hasta que esté por debajo de los 28.5 grados. Esto me refiero con esta parte de las tolerancias de más menos 0.5 grados. Ahorita, como podemos ver, el calentador está encendido porque estamos a una temperatura menor a 29.5 grados, esto por la tolerancia. Cuando supera los 29.5 grados se apaga. Ahorita lo podemos ver bien. Y cuando baja por debajo de los 28.5 el calentador se apaga. Lo mismo que si yo pusiera un valor más alto, por ejemplo 1 grado más arriba. Cuando supera los 30.5 grados Celsius el calentador se apaga, y cuando está por debajo de 29.5 grados el calentador se vuelve a encender. Podemos ver cómo está variando. Igual lo mismo si le encendiera, no sé, a 28 grados. Está ahorita en 23, por lo tanto está calentando. Llega hasta los 30, bueno, y el calentador se apaga. Y bueno, ahora ingresamos en nuestro control de temperatura deseada, un valor menor a la temperatura ambiente, lo que va a hacer que el control se ajusta automáticamente y se pone en el valor de temperatura ambiente, siempre que el valor de temperatura deseada sea menor al de la temperatura ambiente. Ahorita tenemos una temperatura de 22 grados. Si nosotros yo, por ejemplo, colocara que quiero una temperatura de 5 grados, no me lo va a permitir y me va a mantener el control en mi valor de la temperatura ambiente. Y bueno, otra cosa, si la temperatura ambiente es menor a 0 grados, el control de la consigna se va a poner en 0 grados. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una temperatura de menos 5 grados, nuestro valor de la consigna se pone en su rango más bajo, que serían los 0 grados. Bien, y bueno, ahora en nuestro control de la temperatura deseada ponemos un valor mayor a 100 y bueno, el control se va a poner en el límite superior del intervalo, es decir, su valor máximo va a llegar a 100, aunque yo pongo un valor mucho más grande, por ejemplo unos 566, me lo mantiene en 100 grados y de ahí, bueno, pues no pasa. Ahora, bueno, puse el botón de puesto fuera manual del calefactor. Este botón de puesto fuera lo que hace es encender el calefactor de forma manual. Esto al mantener yo oprimido el botón, bueno, ahí se puede ver, bueno, la animación del que estoy oprimiendo el botón y el calentador se queda activo hasta que, bueno, pues yo suelto lo que es el botón, dejo de oprimir el clic y bueno, el calentador se estaría apagando nuevamente. ¿Ven? Bueno, este botón, eso es para encender o apagar
el calentador de forma manual. Bueno, ahora el control para guardar e ignorar datos. Ahorita, bueno, no está guardando nada, está en estado de ignorar los datos. Si yo le doy clic, va a empezar a guardar los datos, bueno, en el archivo de texto que les mostré ya anteriormente. Vuelvo a darle ignorar y deja de guardar estos datos. Bueno, esperamos un momento. Y bueno, otra vez lo vuelvo a dar en guardar para que, bueno, puedan ver ahorita esa diferencia. De nuevo en ignorar. Y bueno, pues dice pulsa el control, bueno, cambiar el botón de activo reposo a la posición de reposo. Aquí está, como podemos ver, el vehículo, bueno, se cortan los suministros de energía de los actuadores y el instrumento virtual continúa corriendo en estado de reposo, es decir, no se ha detenido aquí, como pueden ver, pero ya no está ejecutando nada, como cuando lo abrimos, todo se pausa, todos los datos. Y bueno, vamos a ahorita a nuestro archivo donde se almacenaron los datos, lo vamos a abrir. Un momento, por favor, en lo que se abre nada más. Y bien, como pueden ver aquí, ya aquí se empezaron a guardar lo que son los datos. Aquí lo podemos ver que se almacenó por fecha, hora, valor deseado, valor medido y en estado del calefactor. Esto en forma de tabla y separados por un tabulador. Como podemos ver, es una tabulación por la que están separadas. Aquí podemos ver la hora que estuvo almacenando desde las 2:51 segundos de la mañana. O empieza a recorrer. Y bueno, en esta parte de aquí, como podemos ver, hay un salto de las 12:51 minutos y 16 segundos de la mañana a las 12:51 minutos y 23 segundos de la mañana. Es el tiempo en el que nosotros dejamos de guardar los datos. Por eso es que hay un salto ya más pronunciado. Aquí dejamos de guardar y aquí empezamos a guardar otra vez de nuevo. Hasta que, bueno, a las 2:51 con 29 segundos dejamos nuevamente de guardar estos datos. Bueno, regresando al auto ejecutable, igual lo mismo, si yo vuelvo a darle en activo se empieza a ejecutar nuevamente de forma normal. Y bueno, si yo oprimo este botón de paro, el botón de stop, se va, bueno, va a hacer lo que es el protocolo de paro, se va a cerrar los archivos, se activa el calefactor y va a abrir una ventana emergente indicando el paro y va a detenerla en lo que sea la ejecución. Y aquí le doy stop y bueno, aquí nos manda la ventana emergente que dice que el BI se ha detenido. Y podemos ver el auto ejecutable deja de ponerse, bueno, ejecutarse. Si yo aquí le doy al botón, vemos que ya no vuelve a hacer nada hasta que yo le vuelvo a dar primero aquí y bueno, otra vez nuevamente lo damos. Y bueno, esto sería todo por parte de este primer resultado. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver el video.